Un saludo, señores. Sexto Congreso Internacional sobre Identidades, Inclusión y Desigualdad. Voy a presentar el trabajo de exploración de acercamientos de algunos aspectos del conductismo con la neurociencia como aportes al aprendizaje. Mi nombre es María Luisa Araujo, Universidad Distrital, Francisco José de Cárdenas. Desde los inicios de la educación, el aprendizaje siempre ha sido objeto de observación, experimentación y análisis. Para este propósito, la psicología general ha realizado muchísimos aportes junto con la psicología cognitiva para la explicación de este proceso que se desarrolla en la psiquis del ser humano. La ciencia, por su parte, ha realizado estudios anatómicos sobre el cerebro para analizar las partes estructurales de este órgano fundamental que hace parte del sistema nervioso central y del cual se pueden reconocer la localización de las zonas físicas del aprendizaje. Siguiendo esta línea, la bioquímica da explicación acerca de las reacciones químicas que suceden en el sistema nervioso central, comprendiendo que el cerebro continúa en la médula espinal, los cuales se ramifican en dendritas que comunican con el exterior. Todas las funciones orgánicas están reguladas por el cerebro y hay un flujo permanente de información entre los órganos y el cerebro. El propósito de esta investigación es realizar un constructo teórico sobre los acercamientos acerca de la neurociencia en términos de aprendizaje que tuvieron algunos aspectos del conductismo que se establecen como punta de partida en las categorías de análisis de la metodología. La muestra está conformada por dos documentos seleccionados eh, por los documentos seleccionados sobre estas dos categorías, sobre esos teóricos que aunque son amplios, aquí se abordarán de forma sintética a partir de los indicadores, los cuales permitirán discriminar los materiales que aportan al desarrollo del constructo teórico a través de las preguntas con las cuales se elaboró el cuestionario para este propósito. Para el efecto se emplearon la técnica de análisis documental desde el marco cualitativo y se establecieron unas categorías de análisis como unos curiosos teóricos para organizar la información. La categoría 1 es la neurociencia con los criterios respectivos cerebro, estructura anatómica y neurotransmisores. Y neuropsicología, amígdala y comportamiento. Categoría 2, conductismo con los criterios y sus respectivos indicadores, el condicionamiento operante, el refuerzo, castigo y extinción y el refuerzo intermitente, mecanismos y efectos. El conductismo surge en el marco de la psicología como una corriente enfocada al estudio de lo observable y cuantificable en la conducta del ser humano y, y los animales. Por lo tanto, no incluye procesos cognitivos mentalmente internos. Desde la experiencia en su postura positivista, asevera que la conducta es un comportamiento que se adquiere y por ende este puede modificarse mediado por condiciones externas con refuerzos positivos o negativos. Watson fue un filósofo estadounidense a quien se le atribuye el conductismo como padre del conductismo. Se inclinó por la tendencia psicológica animal desde una perspectiva del funcionalismo, en contra del estructuralismo, aseverando que el conductismo se orientaba hacia la predicción y control práctico de la conducta y pretendía clasificar los trabajos realizados en los animales, estableciendo hipótesis iniciales como los afectos, la emoción y la enfermedad mental. Watson defendía la psicología objetiva. En estas líneas realizó una obra experimental convirtiéndose en autoridad en la zoopsicología en 1913, que lo acercó a los biólogos. Sin embargo, su formación en filosofía y su inclinación a la psicología hicieron que considerara que la conducta tenía una entidad propia que sugería variables diferentes a las neurofisiológicas propuestas por los biólogos, admitiendo que la conducta sí dependía de los procesos físico-químicos del sistema nervioso, pero no explicaba la relación por un medio externo. Por lo tanto, la postura neurofisiológica de los biólogos era reduccionista. En el marco del conductismo, uno de los trabajos más destacados realizados fue por Skinner, quien generó lo que sería el condicionamiento operante. A la influencia de los sucesos externos pertenecientes al medio en la conducta se le denomina condicionamiento operante, abarca tres componentes: la causa, que sería A; conducta; B; consecuencia; C. Se resalta la contingencia como un aspecto importante para comprender los cambios de la conducta porque es la relación entre una conducta y sus consecuencias generado por el vínculo de dependencia causa-efecto. Las causas están determinadas por los estímulos tales como instrucciones, miradas o gestos, entre otros. En la conducta hace referencia a los actos que se realizan y el individuo y las consecuencias preceden a la conducta. A, B, C son consideraciones contingentes. Para un cambio de conducta se debe modificar las causas. Si esto es así, no hay necesidad de cambiar las consecuencias de la conducta. El empleo de consecuencias como recompensa y castigo es común en la cotidianidad. Por esto se puede trasladar a las acciones más técnicas de los principios. Ejemplos de ello, la calificación, son contingentes al estudiar un examen o cuidar de la salud.
El principio de reforzamiento se presenta cuando hay un incremento de la frecuencia de una respuesta. Se emplean reforzadores que favorecen la conducta, los cuales otorgan, por ejemplo, las felicitaciones o la recompensa en calidad de premios que ayudan a cambiar pues, la conducta. Sin embargo, una recompensa no es sinónimo de reforzador positivo porque la extensión de algo o un regalo ocasional sirven también como reforzadores positivos. O si un niño, por ejemplo, llora, el niño va a seguir llorando si le dan un refuerzo positivo. Puede aumentar la frecuencia llorando para conseguir más cosas. Según esto, se presentan dos tipos de reforzadores positivos, los primarios incondicionados y los secundarios condicionados. Los primeros no requieren entrenamiento como el agua y la comida, mientras que los segundos controlan la conducta como elogios, dinero, calificaciones o cualquier otro incentivo y se convierte en una conducta aprendida por repetición y mucho más si se combina con un estímulo reforzante. Los eventos que actúan como reforzantes principalmente adquieren su valor reforzando sin un entrenamiento especial. La comida, el agua son ejemplos de reforzadores. Eso es de forma natural. Los reforzadores negativos, que son estímulos aversivos, que se retiran una vez que se haya modificado la conducta, según Skinner. Por ejemplo, un grito, una amenaza, desafortunadamente solo se puede ceder frente a la petición y si se sucede, pues entonces se incrementa la frecuencia de gritos o chantajes, más o menos como sucede con el llanto de los niños. También existen dos categorías de reforzadores negativos primarios y secundarios, de acuerdo con los estímulos de mayor intensidad, como un ruido estridente, alteran los receptores sensoriales de un órgano, siendo reforzadores negativos primarios, pero son eventuales y no aprendidos. Las los secundarios condicionados son inducidos, tanto que se convierten en conductas aprendidas, evitando que es un aprendizaje en la función de una condición y con uno incondicionado. Entonces, el condicionamiento clásico puede dar inicio a la conducta de la habitación. El condicionamiento clásico se origina en el trabajo de equipo en cabeza del filósofo ruso Iván Pavlov, que ganó un premio Nobel. En sus experiencias descubrió que el perro salivaba aún sin haber tenido la comida. Anticipaba la presencia del estímulo, así como también a diversos estímulos que se integraban en el experimento, a los cuales el perro respondía salivando cuando escuchaba una campanilla o se encendía una luz. Es decir, que es una respuesta aprendida. Que esta situación se presentaba cuando, por ejemplo, en el ser humano se presenta cuando algo se anticipa a algo que le gusta o que le apetece comer y es de forma natural. El condicionamiento clásico supone dos grandes categorías, estímulos y respuestas. De este modo, el estímulo incondicionado se relaciona con un estímulo biológicamente significativo que conduce a una reacción no aprendida o refleja, mientras que el estímulo condicionado, ese, por contraposición, obedece a un estímulo neutro biológicamente no significativo. Para ello, Pavlov empleó estímulos condicionados variados como la luz en sus diferentes fases, objetos táctiles o sonidos, obteniendo respuestas de atención débil porque desaparecían rápidamente. Al mismo tiempo, observaban dos tipos de respuesta. La respuesta incondicionada, que pues no estaba apoyada de forma refleja, sino que era natural, como saludar, salivar o ladrar. La respuesta condicionada es desencadenada por el estímulo condicionado y esta sí constituye una respuesta aprendida debido a la asociación entre estímulos condicionados e incondicionados en condiciones de exposición suficiente al estímulo condicionado. El estímulo condicionado se convierte en algo significativo porque el sujeto aprendió a predecir o anticipar el estímulo condicionado. Eso sucede mucho en los seres humanos. La mirada del reduccionismo de la neurofisiología de los biólogos con los que departió algunas de sus hipótesis se asemeja al reduccionismo estas son ya las conclusiones. La mirada del reduccionismo de la neurofisiología de los biólogos, con lo que partió algunas de sus hipótesis, se asemejan al reduccionismo monista del que menciona los seguidores de este planteamiento, que reducen de alguna manera los fenómenos mentales en función de lo físico, biológico, y aseguran que la distinción entre mente y el cerebro se deben a la carencia de conocimientos más que a los procesos cerebrales y a futuro, pues la ciencia iba a lograr demostrar que los fenómenos mentales
iban a ser meramente físicos o biológicos que sucedían en el cerebro. Pues en ese momento se pensaba de esa manera. Aunque los conductistas como Watson, Skinner y Pavlov relacionaban la conducta con estímulos externos del medio ambiente, no lo relacionaron con los procesos cognitivos que apoyaban en otras funciones cognitivas como la atención, la percepción, la memoria, aunque esta última la sobreestimularon de forma mecánica como la única forma de entender el aprendizaje por memoria. Hoy por hoy se reconoce la memoria como parte constitutiva de las funciones del cerebro, así como también diferentes tipos de memoria de corto plazo, memoria de trabajo, memoria de largo plazo, memoria semántica, memoria episódica, y cada una cumple un rol específico asociado a las funciones motoras de la percepción. En las últimas décadas, los avances sobre el estudio del cerebro han permitido identificar diversas áreas de la corteza cerebral especializadas en percibir información externa a través de los sentidos, procesarla. De este modo se tiene información sensorial proveniente del oído, la vista, el tacto, el olfato, el gusto, así como también se recibe información motora. También se encuentran áreas de asociación que al parecer se encargan de interpretar, integrar y coordinar las informaciones procesadas por las áreas sensoriales y motoras. Lo curioso es que a finales del siglo XIX, Hunt, quien fuera un filósofo alemán, se inauguró el primer laboratorio experimental en psicología. Tenía en la mente los contenidos, la conciencia, las sensaciones, los sentimientos e imaginaciones a través del método de introspección. Lo consideraba de esa manera, que tenían que ver con procesos internos de la mente, muy cercano a la neurociencia. Fue solapado este trabajo investigativo por Watson, quien fundó una nueva escuela cuyo eje principal era la conducta como objeto de investigación de la psicología, y aunque tuvo una inclinación sobre los afectos y las emociones en sus primeras hipótesis, después toda su atención la giró hacia la conducta. Los mayores acercamientos a la neurociencia los realizó Watson, y precisamente sus críticas a los biólogos, considerándolos reduccionistas por dedicarse a la neurofisiología, siendo este el punto de quiebre de este campo de estudio, ya que la neurociencia se centra específicamente en lo neurofisiológico del cerebro desde las primeras etapas hasta su maduración, como lo demuestran varias investigaciones en animales humanos a través de la técnica de resonancia magnética, en donde se hacen uso de fotografías del cerebro para identificar las redes neuronales al momento de realizar un individuo tareas cognitivas o conductuales. En este sentido, cuando el individuo aprende, cambian las dendritas del núcleo de la neurona, se aproxima a las ramificaciones del axón de otra célula nerviosa, y ahí se presenta la sinapsis. Con estos experimentos de alta tecnología se demuestra que las redes neuronales representan los aprendizajes. De igual modo, Skinner, continuando con la postura conductista de Watson, fue aún más radical, excluyendo las emociones o los sentimientos, haciendo que la psicología se restringiera al estudio de la conducta observable, excluyendo incluso la mente. Watson intuía de algún modo el campo al cual hoy en día se dedica la neurociencia, al estudio del cerebro y las diversas patologías en el sistema nervioso central, que corresponden a las estructuras, funciones, bases moleculares y nosologías para clasificar las enfermedades. Actualmente se han realizado muchas investigaciones orientadas a la interacción entre ellos y entre la interacción de las comunicaciones neuronales, y otras investigaciones en la neurociencia se han dedicado a los procesos de aprendizaje y su relación con la sociedad, en donde se valoran los contenidos que en otras horas negaron, así como las habilidades, destrezas que en diversas áreas del conocimiento dan función al cerebro y están asociadas al proceso de enseñanza y aprendizaje. La bibliografía. Gracias.